Inmunidad adaptativa. Las células de la inmunidad adaptativa, y las citoquinas características, se han descrito como actores importantes en el escenario de la patogénesis de la enfermedad periodontal. En el sistema inmune adaptativo, participan principalmente todas las células provenientes del progenitor linfoide, correspondiente a los linfocitos T y B. En los inicios, a nivel intrauterino de su desarrollo, los linfocitos no poseen receptores. En la medida que maduran, empiezan a expresar receptores, y se diferencian en dos clases fundamentales, linfocitos B y T. Cada linfocito expresa un receptor de reconocimiento específico para un determinado patógeno o antígeno, lo que determina que una célula sea distinta a otra, ocurre a través de un proceso de diferenciación. Los tejidos linfoides se clasifican, en primarios, donde maduran las células, y se hacen funcionales. Y los órganos linfoides secundarios donde trabajan las células y comienza la respuesta adaptativa. Cuando se rompen los portales de entrada, existen tres células presentadoras de antígeno profesionales. Las células dendríticas, macrófagos y las células B. De estas tres, la más importante es la célula dendrítica, porque capta la bacteria, la endofita, la desmenuza y presenta el antígeno expresándolo en su membrana, mientras viaja por la linfa hacia un nódulo linfático, buscando al linfocito que reconozca a ese antígeno que desmenuzó. El macrófago también puede presentar el antígeno, pero no tiene la capacidad de transportarse por la linfa. Mientras que el linfocito B presenta el antígeno para diferenciarse a plasmocito. La respuesta adaptativa se inicia en los tejidos linfoides secundarios, incluyendo los nódulos linfáticos, la pulpa blanca del vaso y las placas de Payer. Las citoquinas que están presentes en el microambiente del tejido linfoide, y que son producidas por las células presentadoras de antígenos, determinan la vía de diferenciación de los linfocitos T helper a distintas subpoblaciones. Las principales células son T helper 1, T helper 2, T helper 17 y T reguladores. Las células T helper 1 estimulan la inmunidad celular, activan macrófagos. Ellas van al sitio de infección. Las células T helper 2 estimulan la inmunidad humoral en la producción de anticuerpos. Ellas quedan en el nódulo linfático. Las células T helper 17 estimulan inflamación y autoinmunidad a través de reabsorción ósea, favoreciendo el establecimiento y progresión de la enfermedad periodontal. Las células T reguladores son inmunosupresoras. Funcionan como las antagonistas de las células T helper 17. Un ejemplo de diferenciación de T helper 1. Las citoquinas que estimulan esta vía de diferenciación son interleuquina 12 e interferón gamma. La interleuquina 12 es producida por macrófagos y células dendríticas. El interferón gamma es producido por las células natural killer. Al unirse a sus respectivos receptores en las células T, CD4, estimulan la expresión del factor de transcripción TBET, que activa la expresión de interferón gamma en el linfocito T. Esto dirige al linfocito T a diferenciarse a T helper 1 y a producir grandes cantidades de interferón gamma, que al estar presente en el microambiente, favorece la diferenciación a T helper 1 de las otras células T. En el tejido donde se produce la inflamación, el macrófago expone trozos de la misma bacteria, los expresa como molécula del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 o 2, y espera que llegue el linfocito T helper o citotóxico específico para el antígeno. En los órganos secundarios, tanto la célula dendrítica como el macrófago presentan su antígeno al linfocito T helper o citotóxico, y se produce activación, selección y expansión clonal de linfocitos con receptores específicos para el antígeno. Una vez ocurrida la expansión clonal, los linfocitos diferenciados circulan por la sangre y llegan a la zona de infección, se unen al macrófago, que expresa el antígeno en la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, determinando que los linfocitos T específicos produzcan citoquinas proinflamatorias, desencadenando la ejecución del antígeno, mediante la maduración del fagosoma en la célula efectora, o muerte celular programada. Diferenciación de linfocitos B. A través de la linfa, llegan al tejido linfoide, junto a las células dendríticas, patógenos intactos, y sus partículas. Los antígenos interactúan en la zona de células B del nódulo linfático, con los receptores de células B vírgenes. Los antígenos son presentados en el contexto MHC2, en la superficie de las células B, a los linfocitos T. Los linfocitos T helper específicos para el mismo antígeno, activan al linfocito B, para producir anticuerpos contra el antígeno. Como consecuencia, el linfocito B se diferencia en plasmacélula,
cuya función es producir anticuerpos. Los anticuerpos están encargados de neutralizar a los microbios, saturando los receptores del antígeno, y de esta manera, evitar que estos puedan tener contacto con cualquier otra célula. Otra función de los anticuerpos es inducir fagocitosis y ayudar en el reconocimiento de antígenos en los macrófagos y neutrófilos. Los principales anticuerpos presentes en sangre, linfa y fluido intersticial, como el fluido gingival, son la inmunoglobulina M, A y G.